Las palabras a las que me gustaría llamar su atención esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, en los versículos 12 y 13. El primer capítulo del Evangelio según San Juan, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hemos estado mirando estos dos versículos durante los últimos domingos por la mañana desde diferentes ángulos y puntos de vista. Pero en particular por la mañana del pasado domingo estuvimos viendo desde el punto de vista de este asombroso mensaje que nos traen, es decir, que aquellos que conocen al Señor Jesucristo y lo reciben y que han creído en Él, se les ha dado el honor y el privilegio de convertirse en hijos de Dios. En otras palabras, estamos viendo una de aquellas cosas que Juan introduce y presenta ante nosotros aquí, desde el principio, en este prólogo de su Evangelio. Su objetivo es, como les he seguido recordando, que aquellos de nosotros que somos cristianos deberíamos estar viviendo como cristianos y deberíamos estar disfrutando de la vida cristiana, y nuestra incapacidad al hacerlo generalmente se debe a nuestra incapacidad de comprender y apreciar cómo debiéramos lo que ha sido posible para nosotros en y a través de nuestro bendito Señor y Salvador. As we should and as we ought, what has been made possible for us in and through our blessed Lord and Savior. Entonces aquí, en este tipo de hipnosis de la esencia misma de la fe cristiana, Él nos recuerda que uno de los resultados más gloriosos de la venida del Hijo de Dios a este mundo, del Verbo hecho carne, es que nosotros, los que creemos en Él, somos hechos hijos de Dios. Es tan vital que debamos aferrarnos a esta verdad. El cristiano no es simplemente alguien que ha sido perdonado. Él ha sido perdonado. Es terrible que uno tenga que usar la palabra simplemente, pero uno se ve impulsado a hacerlo. Porque hay muchos cristianos que dan la impresión de que eso es para ellos todo el cristianismo, que ellos han sido perdonados, que sus pecados son perdonados. Eso es todo lo que les interesa. Ellos tienen un sentimiento de culpa y quieren deshacerse de ello. Y aquí escuchan este mensaje sobre el perdón de pecados en la sangre de Cristo. Y saltan con avidez a ello y se detienen allí. Pero esa no es la esencia del cristianismo. En un sentido, eso es simplemente algo preliminar. Eso es algo que debe tener lugar antes de que podamos tener una relación real con Dios. El fin del cristianismo no es el perdón, es que seamos restaurados a Dios. El apóstol Pedro nos dice que Cristo vino y sufrió para poder llevarnos a Dios. Y esa es la esencia de la fe cristiana. Que el hombre ha sido restaurado, y más que restaurado, a la posición que una vez ocupó en Adán. Y eso es precisamente lo que el apóstol nos presenta. Y yo digo que es importante que lo consideremos, porque no puede haber gozo verdadero en la salvación, no puede haber libertad y abandono y un sentimiento de gloria en la vida cristiana, a menos que nos demos cuenta de esto y nos aferremos a ello. El Nuevo Testamento pone mucho énfasis en el estado, en la posición del cristiano, y con demasiada frecuencia pasamos nuestro tiempo con nuestros estados de ánimo subjetivos y condición. Ese es quizás el principal problema para la mayoría de nosotros. En fallar, al no darnos cuenta de lo que somos y quiénes somos y en lo que hemos sido hechos en Cristo. Pasamos nuestro tiempo con lo que alguien llamó de las paperas y el sarampión del alma. El mejor antídoto para cualquier tipo de depresión espiritual es la percepción objetiva de quiénes somos y lo que somos. Esto es algo que apela incluso al hombre natural. Se enorgullece por el país, por la familia. Estas son las cosas que siempre le animan y lo estimulan en tiempos de dificultad y crisis. Bueno, eleva todo eso al reino espiritual y multiplícalo como si fuera infinito. Y ves lo que el Nuevo Testamento le dice al cristiano.
Y aquí está inmediatamente ante nosotros la forma, según Juan, de darnos cuenta de lo que es posible para nosotros como cristianos y de lo que debemos ser como cristianos, es darnos cuenta, ante todo, por supuesto, de esta gloriosa verdad sobre la encarnación, la venida del Hijo de Dios a este mundo. De ahí que Él le da a eso el lugar principal en su prólogo. Pero Él no se detiene en eso. Quiere que nos demos cuenta de inmediato de que el resultado de eso es que somos hechos hijos de Dios. Concluí el pasado domingo por la mañana citando aquellas palabras de Juan Calvino. El Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para que nosotros, los hijos del hombre, pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que tenemos ante nosotros. Así que me parece que el siguiente paso en nuestra consideración de este asunto sería algo como lo siguiente. ¿Estamos disfrutando de estos beneficios de la vida cristiana? ¿Nos parece una vida de gozo, una vida de libertad? ¿Sabemos algo acerca de la gloriosa libertad de los hijos de Dios? Debe ser así con nosotros. El cristianismo nunca propuso ser solo un deber, nunca propuso hacer algo a lo que uno se obliga a hacer. Quizás contra la voluntad de uno y siente una cierta cantidad de mérito por haberlo hecho. Eso no es cristianismo, eso es religión. Esa es la actitud típica de los hombres meramente religiosos. El cristianismo es algo que está lleno de gozo, gloria, triunfo y alabanza. No puedes leer el Nuevo Testamento sin ver eso. Aquellas personas estaban llenas de tal gozo que incluso cuando el mundo les condenó a muerte y les entregó a los leones en la arena, alabaron a Dios aún más por haber sido consideradas dignas de sufrir la vergüenza por amor a Cristo. Bueno, cristianos, debemos examinarnos a la luz de esto. ¿Es esta nuestra posición? ¿Nos regocijamos en el Señor? ¿Podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Bueno, si no podemos decirlo, si hay alguna duda, probablemente se deba al hecho de que, en una manera u otra, somos defectuosos en nuestra apreciación, de nuestra verdadera percepción, de aquello que hemos sido, de aquellos que hemos sido hechos en Cristo Jesús. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que la pregunta que tenemos ante nosotros es esta: ¿sabemos que somos hijos de Dios? ¿Nos damos cuenta de ello? No es suficiente solo pasar mecánicamente por una exposición de las Escrituras y decir que Él hizo esto posible. Debemos disfrutar de ello. No es algo que solo conoces con tu mente o intelecto. Esto es algo muy real, experimental. Así que me parece que si hay alguna duda en nuestras mentes o en nuestras vidas y corazones con respecto a este asunto, lo mejor que podemos hacer es examinarnos para asegurarnos de si realmente somos hijos de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento nos proporciona muchos tests a este asunto específico. Es inevitable que sea así. Estos documentos del Nuevo Testamento fueron escritos para cristianos. Nunca olvidemos eso. Incluso los evangelios. Los evangelios no fueron escritos para el mundo, fueron escritos para la Iglesia. Me parece que hay una tendencia a olvidar eso actualmente. Fueron escritos para fortalecer la fe de los creyentes, como inevitablemente lo fueron las epístolas. Entonces, digo que no es sorprendente que prácticamente en todo el Nuevo Testamento encuentres estos tests constantemente siendo aplicados. Algunos de los documentos del Nuevo Testamento hacen esto mucho más a fondo que otros. Vea la primera epístola de Juan, la porción que leímos al principio. Esa epístola fue escrita prácticamente entera para esa finalidad. Un hombre, comentando ese libro, lo llamó de test de la vida. Y hay en esa epístola muchos test maravillosos y profundos. Sobre este asunto que estamos viendo juntos, ¿te diste cuenta de varias frases luego en la lectura inicial? En los capítulos 1 y 2, en el que el apóstol argumenta de esta manera: si estás haciendo esto o aquello o no estás haciendo otra cosa, entonces él dice, no tiene valor en tu profesión. Profesión de fe. No eres nacido de Dios, no eres realmente hijo de Dios.
Esa es su forma de presentarnos estos test. Hay muchas otras formas. Vea este asunto que estamos abordando esta mañana. ¿Somos hijos de Dios? Bueno, el apóstol Pablo nos da un test obvio en Romanos 8:14, donde él dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esa es una ilustración típica de la forma en que el Nuevo Testamento trata este asunto, por lo que muchas de las exhortaciones de conducta y comportamiento son puestas de la misma forma. El apóstol Pablo, ¿te recuerdas en la epístola a los Efesios, en el principio del capítulo 5, dice: hijos amados de Dios? Nos pide que amemos y ayudemos unos a otros y nos abstengamos de ciertas cosas. Nos pide como a hijos amados. Muy bien, tenemos abundantes motivos que podemos usar en este esfuerzo de asegurarnos que realmente somos hijos de Dios. ¿Tienes dudas de ello? Muy bien, abordemos eso de manera natural, a través de la analogía humana que inmediatamente se presenta. ¿Cómo se prueba esta relación entre el niño y los padres, entre el niño y la familia? Bueno, hay ciertos test obvios, pero debemos conformarnos al Nuevo Testamento, que pone en este orden. La primera forma de saber con certeza si realmente eres un hijo de Dios es, como ya hemos visto, tu relación con el Señor Jesucristo. Tenemos que comenzar con eso. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es espíritu. Y porque, como se nos dice, ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. Pero Él ha venido, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Él lo declaró. Dios fue manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3:16. Y así comenzamos con Él. Comenzamos con Él también porque nunca podríamos haber llegado a ser hijos de Dios si Él no hubiera venido y no hubiera hecho todo lo que Él ha hecho. Así que, sin más demora con esto esta mañana, porque de hecho hemos tratado los últimos domingos por la mañana, hay un test obvio que puede ser aplicado. Nuestra relación con el Señor Jesucristo proclama en sí misma si somos nacidos de Dios y si somos hijos de Dios o no. Vea que aquí eso se expresa en términos de aquellas 3 palabras que estuvimos analizando hace 2 o 3 domingos. ¿Las recuerdas? Los príncipes de este mundo no lo conocieron. Pero el cristiano lo conoce por lo que él es, el Hijo de Dios. ¿Lo recibiste? Los fariseos y los escribas no lo recibieron, los suyos no lo recibieron. Nosotros lo recibimos, colocando en eso el significado que ya vimos. Y en tercer lugar, ¿creemos en su nombre? Ahora, Juan, en su primera epístola, ubica todo eso en el primer verso del 5º capítulo, donde dice esto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí está, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, obviamente, hay un contenido en esa afirmación, ¿no es cierto? Realmente creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el libertador. Lo que decíamos sobre el contenido de creer en su nombre. No es suficiente solamente decir, por supuesto, creo en el Señor Jesucristo, siempre lo he hecho. Si lo dices así, me estás diciendo que no crees en Él. Creer que Jesús es el Cristo es saber y confesar que eres un pecador sin esperanza, condenado y vil. Que toda tu justicia no es más que un trapo de inmundicia, que tienes un espíritu de miseria, incluso lamentas tu vida, que tienes hambre y sed de justicia, y sabes que solo Él puede llenarte. Ese es el contenido. No es solo un decir mecánico, yo creo. No es solo algo intelectual, no. Creer en Él significa que estás totalmente comprometido con Él, que te abandonaste a Él y que no tienes ninguna esperanza aparte de Él. Pero está bastante claro, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, de esa manera es nacido de Dios.
El hombre religioso con su justicia propia no cree que Jesús es el Cristo. Él puede decir que cree, pero si él está confiando en su propia bondad, en su propia vida, en sus propias obras, él no cree que Jesús es el Cristo. Él no necesita de un Salvador. Es como el fariseo que dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Nunca ha visto la necesidad de la muerte de Cristo en la cruz. Él no es nacido de Dios. Pero el hombre que realmente ha visto su propia incapacidad y desesperanza y se regocija en Cristo Jesús, ese es nacido de Dios. Bueno, déjenme expresarlo en términos de Filipenses 3:3. El apóstol Pablo resumió todo allí. Él dice: nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, él dice: adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Esto es lo que significa creer que Jesús es el Cristo. Ninguna confianza en la carne. Regocijarse en Cristo Jesús, el Mesías, el Libertador, el Salvador, y confiar total y enteramente en Él. Muy bien, no debemos detenernos en eso, pero es esencial que yo ponga eso aquí. Pero a todos los que lo recibieron, ahí está, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Digo esto para consolarte, querido amigo. Si puedes decir honestamente esta mañana: mi esperanza está puesta en nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús, no me atrevo a confiar en la más encantadora estructura, sino que me apoyo exclusivamente en el nombre de Jesús. En Cristo, en la roca sólida, me permanezco. Todo otro suelo es arena movediza. Si puedes decir eso honestamente, te declaro que eres un hijo de Dios. Eres nacido de Dios. Las dos cosas siempre van juntas. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No será nacido de Dios, no lo es. Alguien que nunca diría esas cosas si no es nacido de Dios. Si no está dando pruebas del hecho de que ya es nacido de Dios al decir esas cosas. Muy bien. Dejamos eso, nuestra relación con el Hijo. Luego llegamos al segundo punto, que es nuestra relación con el Padre. Y aquí nuevamente, por supuesto, hay un sinfín de test. Y todo lo que quiero hacer esta mañana es poner estos test ante ustedes. Esta no es una ocasión para exhortar, es una ocasión para examinarse. No hay nada que yo sepa en el mundo esta mañana que es más importante que este asunto que estamos tratando. ¿Soy un hijo de Dios o no? Porque si soy un hijo de Dios, pase lo que pase, sé que estaré bien en el final. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la cosa más grande y maravillosa del mundo. Muy bien. ¿Cómo probamos eso? Bien. ¿Cómo se prueba cualquier tipo de filiación? ¿Cómo se prueba esa relación? Bueno, aquí está nuestra relación con el Padre. Pero déjenme dividirlo y plantearles una serie de preguntas. La primera, obviamente, es esta. El Hijo de Dios tiene un sentido de pertenecer a Dios. Cada niño tiene un sentido de pertenecer a su padre. Pertenece a su padre y a su madre. Pertenece a la familia. Esto no es algo de que él tenga que persuadirse. Él solo lo siente. Él sabe. Está ahí. No es algo que se pueda demostrar lógicamente. Pero para el niño, allí está. El niño simplemente sabe que existe esta relación. Su relación con esta persona es distinta de su relación con cualquier otro. Hay algo elemental allí, en lo más profundo de la conciencia. Ahora, esta es la primera verdad respecto del Hijo de Dios. Él tiene un sentido de que pertenece a Dios. El hombre del mundo no tiene ese sentido. Dios es un ogro para él. Dios es un tirano. Su actitud en relación a Dios es de temor y antagonismo cada vez que piensa en él. Pero el cristiano puede que no sea capaz de expresarlo lógicamente, puede que no sea capaz de analizarlo o comprenderlo. Él simplemente tiene sentimiento, esta conciencia,
que él pertenece a Dios, que es uno del pueblo de Dios. Hay muchas expresiones de esto. Hay una expresión de ello. Me parece que es expresado muy perfectamente al final del Salmo 73. El salmista había estado en problemas, tentado, infeliz, pero luego se recupera y concluye diciendo esto. Dios dice él, es todo para mí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él ha llegado a ese punto final, no le importa el éxito de estas personas impías, cuyos ojos se les saltan de gordura, porque no hay dolores en su muerte, etc. Todo eso le había estado preocupando, pero ahora él dice, no importa, solamente una cosa me preocupa, Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? No hay nada que realmente me interese aparte de ti. El cristiano, como hijo de Dios, obviamente, tiene ese sentimiento y conciencia fundamentalmente dentro de él. ¿Son el pueblo de Dios, mis amigos? ¿Saben que son el pueblo de Dios? ¿Saben que están completamente en ese contexto y estado? ¿O es Dios alguien fuera de ti que le recuerdas ocasionalmente? Y en un espíritu de temor sientes que tienes que hacer esto o aquello solo para mantener una buena relación con Él. ¿Cuál es tu condición? ¿Ves la diferencia entre la relación y la conciencia de hijo y la relación externa legal entre un rey o un gran emperador o algún poderoso magnate y un pequeño ciudadano común? ¿Cuál es tu condición? Estas son las formas en que probamos si somos hijos de Dios. En otras palabras, permítanme explicarlo un poco, como un segundos test y decir que el Hijo de Dios es alguien que piensa en la vida como un todo en términos de Dios. La vida del Hijo está ligada a la del Padre. E instintivamente él piensa en todo y considera todo en estos términos. Ahora, en la forma más amplia, esto puede ser expresado con las palabras que el apóstol Pablo usó en Atenas, en Grecia. En él vivimos, nos movemos y existimos. Eso está bien, pero eso es filosófico. El Hijo va mucho más allá de eso. Puede que no se dé cuenta filosóficamente, pero en realidad en la práctica sí lo sabe. Su vida, su perspectiva, su todo está en términos de su padre, tal hijo. Él considera todo exactamente de la misma manera que su padre hace.